¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este curso sobre la resistencia antimicrobiana en el primer nivel de atención. Como todos sabemos, la resistencia antimicrobiana es un reto importante considerado por la Organización Mundial de la Salud como una de las más grandes amenazas para la salud pública y uno de los lugares donde puede originarse y donde se puede iniciar la prevención es desde el primer nivel de atención. Si bien el impacto, las consecuencias los observamos generalmente en los niveles más avanzados de atención, desde el primer nivel se pueden llevar a cabo acciones para evitar que la resistencia a los antimicrobianos progrese y nos lleve a las graves consecuencias que tiene con respecto a las infecciones que se generan, su gravedad, los costos y los difíciles manejos, así como el impacto general ambiental y social que es secundario a esto. Soy la doctora Michelle Herrera Canales, médico especialista en medicina preventiva, maestra en salud pública con área de concentración en epidemiología, apasionada de temas relacionados con prevención y control de infecciones. Actualmente trabajo en el ISSSTE, en la dirección médica como médico especialista. El tema de hoy es una breve introducción a este curso, por qué es importante el uso adecuado de antimicrobianos en el primer nivel de atención. Comencemos con un caso clínico. Estamos pensando en un paciente de 25 años que acude al consultorio porque tiene un resultado de urocultivo con más de 100,000 unidades formadoras de colonias de E. coli. Como uno de los datos entre sus antecedentes personales patológicos, tenemos que tuvo un accidente automovilístico hace 2 años, quedó con paraplegia, actualmente se encuentra en silla de ruedas. Si bien el paciente niega síntomas urinarios, no hay fiebre, no considera el tener dolor lumbar y nada más refiere ocasionalmente su orina turbia. Estos son los resultados del antibiograma para estas E. coli que están en la orina. Y entonces viene una primera pregunta. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿En qué estaríamos pensando? ¿Se trata de una cistitis complicada, una cistitis no complicada, bacteriuria asintomática quizás, prostatitis aguda porque tiene más de 100,000 unidades formadoras de colonias, pielonefritis? Hay muchas posibilidades que obviamente el cuadro clínico nos orienta hacia una bacteriuria asintomática. Sin embargo, en ocasiones no estamos considerando todos los antecedentes de los pacientes y nos vamos únicamente por el resultado de laboratorio. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos cultivo positivo o vemos una gran cantidad de microorganismos, en ocasiones patógenos, en ocasiones que pudieran pertenecer incluso a la microbiota habitual de diferentes zonas corporales, y la tendencia es prescribir antimicrobianos. Aquí, ¿cuál sería la conducta más adecuada, dado que es un paciente que tiene bacteriuria asintomática, que detectamos la E. coli? La respuesta correcta es que no requiere tratamiento antibiótico. Es un paciente que no tiene alto riesgo de complicaciones y entonces vemos por qué desde el primer nivel de atención, en este caso clínico, la persona acudía porque tuvo un resultado positivo. Vemos que en el primer nivel de atención muchas veces las acciones que llevamos a cabo pueden condicionar sumadas porque propiciemos la resistencia a los antimicrobianos cuando estamos prescribiéndolos de forma irracional o innecesaria. Eh, Estos fármacos, en específico los antibióticos, están en nuestra vida cotidiana desde los años 1900 y se considera uno de los mayores logros o éxitos de la medicina, junto con otras estrategias o intervenciones como higiene de manos, vacunación, han reducido la mortalidad por infecciones en la población mundial y poco a poco el panorama ha cambiado y ahora nos afectan más enfermedades crónicas que infecciosas y en parte es porque contamos ahora con esta herramienta, el uso de antimicrobianos. Después del descubrimiento de la penicilina y las sulfonamidas, hay 14 diferentes clases de antibióticos que se han detectado. El boom fue entre 1940 y 1970 y hay nuevas moléculas en estos grupos farmacológicos. Sin embargo,
Desde los años 1980 en adelante, la cantidad de nuevos descubrimientos de antimicrobianos ha sido cada vez menor, ha disminuido constantemente. Podemos también conocer que las enfermedades infecciosas, si bien ya no forman parte generalmente de las principales causas de defunción, siguen siendo los principales motivos de consulta en primer nivel de atención. Son la patología aguda más frecuente en atención primaria. 1/3 de los adultos acuden por este tipo de afecciones y 2/3 de los pacientes pediátricos. ¿Qué sucede? Que entre el 80 y el 92% de las consultas o las atenciones que se brindan en servicios extrahospitalarios se están prescribiendo antibióticos, prácticamente la gran mayoría. Y se considera que más del 50% de estos antimicrobianos se están consumiendo de forma inadecuada, a veces derivado de una mala prescripción médica también. Tenemos que México es un país donde el mercado farmacéutico ha tenido un boom importante y por eso también, aunado a la regulación sanitaria para el control de la prescripción, algunas medidas son importantes, pero algo básico es que nosotros como personal de salud nos informemos, nos actualicemos constantemente y que pongamos en práctica estos conocimientos para evitar una prescripción inadecuada o cuando la infección del paciente no necesita un manejo con antimicrobianos. ¿Cuál es la consecuencia de utilizar estos antibióticos de forma irracional? Pues aumenta la resistencia, por supuesto que ese es un impacto mundial relevante. Cada vez llegan más pacientes con la adquisición de microorganismos multidrogoresistentes y el tratamiento se complica. Por lo tanto, existe mayor riesgo de efectos adversos. ¿Por qué? Porque incrementamos combinaciones de fármacos, porque llevamos a estancia hospitalaria mayor, porque hay mayor recurrencia de las infecciones, porque no se completa la eliminación de los microorganismos, falla el tratamiento y todo esto deriva en aumento en el costo de la atención médica, se prolongan las estancias y el impacto no solo es al sistema de salud. Pensemos en las familias que pasan más horas cuidando a su paciente que está hospitalizado, los gastos adicionales que tienen que realizar para ello. Y aunado a que si algunas de estas infecciones están en personas en edad productiva, el impacto a la sociedad en general puede no ser visible o tangible en el momento, pero es importante. ¿Cuál es el rol de los trabajadores de la salud y sobre todo del primer nivel de atención? Pues uno es seleccionar correctamente los antimicrobianos. Esto depende del cuadro clínico, depende del microorganismo, de sus perfiles de resistencia, pero también no basta con seleccionar adecuadamente el medicamento si no lo vamos a dar en la dosificación correcta o adecuada. La duración del tratamiento también es un rol que debemos cuidar, que se dé por el tiempo necesario, ni más ni menos, y obviamente prevenir efectos secundarios que pudieran aparecer. Tenemos entonces muchos ámbitos donde dar capacitación, tanto al personal médico, que generalmente es quien prescribe, pero también hay personal de salud que llega a prescribir este tipo de fármacos en algunas ocasiones. Tenemos, por supuesto, que una parte es el prescriptor, pero también el paciente necesita una capacitación de cómo utilizar adecuadamente estos antibióticos o antimicrobianos que se le estén otorgando. Hay que generar una promoción de concientización que la resistencia a los antibióticos, la resistencia a los antimicrobianos en general, pero particularmente a los antibióticos, que es quizás la parte más visible, tiene consecuencias importantes y todos desde nuestra trinchera podemos generar estrategias o acciones para limitarla, para controlarla un poco. Empezamos con el paciente, acude al primer nivel de atención, que es el primer contacto para la respuesta a sus necesidades de salud. Visita al médico debido a una posible enfermedad infecciosa. El médico tiene que tomar una decisión, analiza el caso clínico y tenemos que ver
en las circunstancias donde el antibiótico sí es necesario y se prescribe con una selección correcta, dosis adecuada, estamos hablando de un manejo clínicamente apropiado. Pero si el antibiótico se requiere y se prescribe con una selección de medicamento inadecuada, con dosis incorrectas, o no se otorga, estamos en un mal manejo. Por el contrario, cuando el antibiótico no se necesita y aún así lo estamos prescribiendo, estamos también cayendo en un error que tendrá consecuencias acumuladas posteriormente. Entonces, ¿cuándo es un manejo apropiado? Cuando el antibiótico se necesita, se prescribe el medicamento correcto, en las dosis correctas, duración correcta, o en los casos donde no era necesario y no lo prescribimos, evitamos dar antimicrobianos. Esas son las dos únicas circunstancias donde estamos dando un uso apropiado a estos fármacos. Por supuesto que existen diferentes barreras para poder lograr esta prescripción adecuada en primer nivel de atención, algunas propiamente relacionadas con los pacientes y sus creencias. Por ejemplo, es que mi vecina me dijo que con este medicamento se curó muy rápido. Es que si me da un medicamento inyectable, probablemente voy a sentirme mejor más pronto, cuando no necesariamente es así. Eh, Diferentes prácticas o combinaciones que no son adecuadas y que están muy introyectadas en las personas. Y hay otras barreras que no tienen que ver con los usuarios o con los pacientes, sino que tienen que ver propiamente con el personal de salud. Y nosotros podemos incidir en ambas partes. Una, concientizándonos nosotros y a nuestros compañeros, a nuestros colegas. Y por otro lado, también explicando a los pacientes por qué sí o por qué no se requiere antimicrobiano en determinadas circunstancias y cómo es que el uso irracional nos puede llevar a la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué tenemos que optimizar el uso de antimicrobianos en el primer nivel de atención? Pues una es la puerta de entrada para la atención en general. Ya saben que el primer nivel de atención debería resolver más del 80% de las necesidades en salud de la población y una buena proporción de las consultas son por enfermedades infecciosas. Entonces, la mayoría de los antibióticos se prescriben en la comunidad, se prescriben en el primer contacto de la atención, no tanto a nivel hospitalario. Y tenemos una tasa de prescripción en primer nivel que varía muchísimo. En algunos lugares es elevadísima y en otros lugares es muy baja. Entonces, tenemos oportunidades para reducir su uso, dado que en ocasiones los estamos prescribiendo sin ser necesarios. Hay pacientes, por ejemplo, con dolor de garganta, tienen odinofagia y en automático estamos prescribiendo antimicrobianos. En ocasiones por sospecha de infección, pero también tendríamos que hacer una diferenciación. ¿Es una infección viral? ¿Es una infección bacteriana? Muchas veces la clínica nos puede ayudar a ello. Y en ocasiones también se requerirán estudios de gabinete adicionales, pero en otras ocasiones es solamente porque los pacientes lo solicitan, porque ellos dicen, me duele la garganta, vengo por antibiótico, seguramente tengo una infección. Entonces, también el personal de salud tiene que capacitar, tiene que educar y concientizar y apoyar a esta concientización de los pacientes. Hay estudios justamente que reportan estas circunstancias, entonces es algo que deberíamos evitar en la medida de lo posible. Eh, esta capacitación nos va a llevar a poder diagnosticar correctamente las infecciones bacterianas antes de prescribir antibióticos. Ese es uno de los elementos fundamentales. Seguir las pautas y recomendaciones de tratamiento previamente establecidas, evitar el uso cuando tenemos infecciones virales y siempre, siempre considerar los factores individuales, las características de los pacientes. Por ejemplo, antecedentes de alergias o situaciones fisiológicas como el embarazo antes de prescribir un antimicrobiano. Por lo tanto, es necesario contar con guías de práctica clínica, recomendaciones, pero que poco a poco se puedan ir adaptando al contexto de primer nivel de atención en diferentes lugares. Los, bueno, los antimicrobianos
decíamos, han ido disminuyendo en el número de medicamentos que descubrimos cada año desde los años 80, pero las muertes por resistencia antimicrobiana aumentan significativamente cada año. Tenemos que en el año 2019 se calculó que aproximadamente 1.270.000 pacientes estuvieron falleciendo por patógenos, por infecciones causadas por patógenos resistentes a los antimicrobianos. Esto es más fuerte o más evidente en algunas regiones como el sur de Asia o el África subsahariana, que pudieran hablar de las diferencias también en los sistemas de salud, pero justamente el no tener un control adecuado de cómo estamos prescribiéndolo nos pueden llevar a más complicaciones y a un aumento en la resistencia antimicrobiana. Esto es solamente una imagen de cómo fueron surgiendo los diferentes grupos farmacológicos de antimicrobianos durante los últimos años, pero cada vez vamos encontrando que surgen patógenos resistentes a ellos. Entonces, ingresa penicilina, se conoce la penicilina y a los pocos años aparece estafilococos resistente. Generamos o descubrimos las tetraciclinas en los años 50 y tenemos para los 60 shigellas resistentes. Otro ejemplo, en la década de los 60 es introducida la gentamicina, pero para los 80 ya tenemos enterococos resistentes. ¿Qué está pasando entonces? La resistencia es algo que no vamos a poder evitar. La resistencia a los antimicrobianos es un proceso natural que va a seguir ocurriendo. Los microorganismos tienen esa capacidad de adaptación. Lo que sí podemos hacer es desacelerar esa aparición, porque también con la mala prescripción de antimicrobianos favorecemos que los cambios en estos microorganismos se den de forma más rápida. Estamos generando una presión para la aparición de las resistencias. Si bien no vamos a poder evitarlas, entonces sí podemos retrasarlas y controlarlas de alguna manera para reducir con ello los impactos negativos que tienen. ¿Qué resultados obtendríamos con esta optimización del uso de los antimicrobianos en primer nivel de atención? Uno, reducir la incidencia de resistencia antimicrobiana. Decíamos, no la vamos a desaparecer, pero sí podemos bajarla, disminuirla. Por lo tanto, mejoraríamos los resultados en los pacientes porque las infecciones serían menos severas, menos complicadas o más fáciles de tratar. Esto, a su vez, reduce los costos de la atención médica y decíamos que los costos de la atención, tanto financieros para el sistema, pero también otros costos indirectos que no estamos midiendo, como el impacto social y ambiental que se genera con la resistencia antimicrobiana. Mejoraría la calidad de la atención y algo también relevante es preservar la eficacia de los antimicrobianos que aún nos quedan con buenos efectos terapéuticos o poder tener alternativas de manejo en caso de infecciones. Esto es una pequeña introducción. En resumen, los antibióticos se utilizan a menudo como sustituto de otros medicamentos o de otros básicos de salud. Entonces, tienes dolor de garganta, antibiótico, cuando quizás, además de indagar las causas, que no siempre son infecciosas, el manejo podría ser únicamente con analgesia, ¿no? Tenemos que cuando falta atención primaria de manera formal, también los pacientes tienen estrategias para obtener los antimicrobianos en consultorios adyacentes a farmacia, en farmacias o directamente con otros proveedores o lo que le sobró a mi amigo, a mi familiar, en regiones pobres con ineficaces estrategias para la prevención y control de infecciones o donde existe limitado acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento o atención a la salud. Se ha llegado también a depender de antimicrobianos más económicos, con menos efecto terapéutico y que eventualmente también se va favoreciendo la resistencia. El aumento de la resistencia socava la calidad de la atención y de los servicios de salud
Y la atención primaria de salud puede reducir drásticamente la resistencia antimicrobiana a través de estrategias simples y rentables que implican, una parte de ellas, una prescripción adecuada y una prescripción racional de los antimicrobianos. El primer nivel de atención es fundamental, es la puerta de acceso a la atención en salud en la mayoría de los casos. Entonces, busquemos desde el primer nivel de atención favorecer estas estrategias para, como personal de salud, hacer un uso más racional de los antimicrobianos y un uso adecuado, correcto, así como para sensibilizar a la población dentro de nuestro ámbito de competencia para que entre todos hagamos sinergia y podamos reducir poco a poco este problema que se nos avecina. Muchas gracias.